Ok, ya ahí la ven como en modo presentación propia. Sí, está en modo presentación. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Vargas Pérez y el de mi compañera Maciel Varela Campos. Nosotros vamos a hablar acerca del síndrome del túnel carpiano. Bueno, el túnel carpiano es un canal o corredor en la cara interior o flexora de la muñeca, situada entre los huesos de la muñeca y los ligamentos anular del carpo, por lo cual pasan todos los tendones flexores de los dedos y el nervio mediano, el cual es el encargado de llevar los impulsos del cerebro a la mano, y entonces esto nos permite a la misma, con ayuda de los tendones, que la mano cierre y abra. En sí, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? Bueno, el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad que produce daño del nervio medio debido a que en este nervio medio hay un aumento de la presión dentro de este túnel carpiano y puede producir una lesión en este nervio. Okay, ¿cuáles son los síntomas que se sienten? Bueno, al inicio la mayoría de los pacientes sienten lo que es el dolor en la región de la muñeca y antebrazos, asociados a sensaciones como calambres, hormigueos en los dedos pulgares, índice medio y parte del anular. Estos síntomas habitualmente se dan en nocturnos o periódicos, no es que todo el tiempo le va a estar doliendo. Y posterior, otros síntomas bastante, cuando ya el síndrome es bastante avanzado, se da por la apariencia de la aparente debilidad o atrofia de algunos músculos de la mano, sobre todo en el tenar, o como si lo quieren ver, la almohadita que se encuentra debajo del dedo pulgar. Además de esto, podemos encontrar torpeza al manipular los objetos, ya sea cuando una persona los agarra y tiende a soltar involuntariamente el objeto, o que no lo pueda agarrar de manera correcta. Otros ya más abruptos es la pérdida de sensibilidad o el tacto, lo que es la inflamación de la mano o el antebrazo, y también se dan cambios en el patrón del sudor de las manos. Pero los síntomas más habituales son el dolor de muñeca y antebrazo y calambres y hormigueos en los dedos. ¿Cómo se diagnostica el túnel carpal? Bueno, primero se tiene una cierta sospecha a los médicos, y entonces a raíz de esas sospechas se realiza lo que es una exploración de la sensibilidad y fuerza de la mano, así como maniobras que desencadenen la sintomología. Además de esto, ya para confirmar exactamente con estudios, se realiza lo que es un estudio neurofisiológico que consiste con un electromiograma y un estudio de conducción nerviosa. Esto es que le ponen como choques eléctricos para ver qué tan rápido se transmite el choque eléctrico de un lado a otro lado. Ok, ¿cuáles son las causas? Bueno, son tanto los tendones que atraviesan dicho canal, que el nervio mediano dispone de muy poco espacio, y si aún disminuimos aún más este espacio, entonces se presenta el síndrome. Pero son múltiples las causas que pueden originar esta compresión del nervio, aunque muchas están asociadas a lo que son labores repetitivas. Además de esto, no se ha determinado que
sea específicamente por ciertas enfermedades, pero se tiende a asociar a enfermedades como endocrinológicas, como lo que es el hipotiroidismo o acromegalia, enfermedades reumáticas como la artritis, enfermedades de depósito como la amiloidosis o la mucopolisacaridosis. También se debe a tumores o a tratamientos de esteroides y o estrogénicos. Además de esto, lo que es bastante común que se relacionen en ocupaciones o actividades que supongan maniobras manuales repetitivas, es decir, movimientos repetitivos de la mano y muñeca o posiciones repetitivas forzadas de la muñeca. Además de esto, lo que es el traumatismo local, es decir, el uso regular o continuo de enfermedades de mano vibrátiles, como lo que son las lijadoras estas a manera de vibración, no sé cómo se dice. Estas golpean mucho lo que es las manos. Después, al realizar algún trabajo, perdón. Bueno, profe, es que se me quedó pegada la compu. Okay. Después lo que es al realizar algún trabajo en el que sea necesario la implementación de alguna postura muy mal realizada o equilibrada que nos lleve a provocar tensión en la zona, como es el caso de los constructores o personas que trabajen mucho tiempo con computadoras o utilizan mal la posición del mouse, por ejemplo. Lo que son las fuerzas musculares mal implementadas, debido a que muchas personas realizan fuerzas extremas innecesarias que con una buena técnica se podría eliminar, como es el ejemplo en los gimnasios. Muchas personas levantan de muy mala manera las pesas o realizan un mal ejercicio provocando esta lesión. Después, por último, lo que pueden ser los movimientos bruscos o repetitivos, como es el caso de los pintores, o trabajos que involucren movimientos rápidos en algunos extremos. Aquí tenemos un pequeño video. Es la expresión del nervio mediano en el interior del canal carpiano de la muñeca. El canal carpiano de la muñeca es un espacio anatómico y está formado por los huesos del carpo y por el ligamento transverso del carpo. En el interior de este túnel es... No se oye muy bien eso. Pero se puede leer. El síndrome del túnel carpiano es la compresión del nervio mediano en el interior del canal carpiano de la muñeca. El canal carpiano de la muñeca es un espacio anatómico y está formado por los huesos del carpo y por el ligamento transverso del carpo. Y en el interior de este túnel es por donde transcurre el nervio mediano y los tendones flexores de los dedos. Este síndrome es la compresión nerviosa más frecuente. La prevalencia en la población general se encuentra entre el 1 y el 7% de la población. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. En las mujeres un 5% y en los hombres un 2%. La edad de presentación suele ser entre los 40 y los 60 años y puede afectar las dos manos, puede ser bilateral, pero la mano que más se afecta es la mano dominante. Una de las causas es la inflamación de la vaina de los tendones flexores de los dedos como consecuencia de movimientos repetidos de la muñeca y de la mano. Otra causa puede ser el conflicto de espacio que se produce después de la fractura de la muñeca.
y también en el curso de enfermedades como artritis reumatoide o diabetes. ¿Cómo se trata el túnel carpiano? Bueno, está indicado que en casos leves con falta de atrofia de la eminencia tenar o en el embarazo, estos pacientes pueden responder a antiinflamatorios como esteroideos o no esteroideos y reposo de la mano con una férula dorsal nocturna en extensión que abarque desde el codo, o sea, todo el antebrazo hasta la mano. Además, lo que puede ser como empresa facilitar medidas ergonómicas en el puesto de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los informáticos o administrativos, el teclado debe estar ajustado a la altura, perdón, del antebrazo o evitar posiciones en el que la flexión de la muñeca se dé muy pronunciada y por largos periodos de tiempo. Además, se pueden realizar lo que son los ejercicios de estiramiento de la musculatura flectora del antebrazo y la muñeca. Esto ayuda a disminuir la inflamación. Además, en lo que es ya casos crónicos, se da lo que es la rehabilitación ocupacional y si persisten los síntomas, puede realizarse una infiltración local de corticoides. Además, se trata con una intervención que habitualmente no tiene complicaciones y se puede dar la cirugía y se puede dar una cirugía en la que desaparece los síntomas y mejora lo que es la movilidad y también la gravedad de la lesión. Bueno, y como ya lo dijo la compañera, parte de cuando el síndrome del túnel carpiano es leve y también para evitarlo, en algunos casos se pueden hacer ciertos ejercicios para tener una mejor movilidad a lo largo del día. Por ejemplo, cuando los profesionales pasan mucho tiempo frente a la computadora, utilizando un mouse o con algún tipo de herramienta o máquina que así lo merite. Fer, ¿puedes darle play a ese video, por favor? En el primer ejercicio realizaremos un estiramiento general de los músculos flexores del antebrazo. Colocaremos el brazo a estirar extendido y con la mano contraria buscaremos una flexión dorsal de la palma, estirando de esta manera toda la musculatura del interior del brazo. El siguiente ejercicio está orientado a eliminar la tensión de la musculatura oponente del pulgar. Colocaremos la mano a estirar con el brazo extendido y desde ahí con nuestra otra mano agarraremos el pulgar y realizaremos una rotación y extensión, logrando una tensión en toda la musculatura que opone el pulgar. Okay. Profe, ahorita seguimos con lo de la ficha. Algo a resaltar de nosotros es que no encontramos un video como de un caso en específico, pero sí puedo dar un caso, digamos, muy cerca mío. Yo tengo una prima que ella tiene la misma edad que tengo yo, 25, y bueno, ella trabaja en la compu todo el día, con el mouse todo el tiempo, y hace no mucho más con estos casos de ahora de la virtualidad. Ha estado presentando problemas del túnel carpal, entonces ya llegó un punto donde te ha tenido que ponerse la férula en la noche. Sí, eso pasa con se encuentran pocos casos. Bueno, y para continuar, ahora la parte de la sustancia de la que vamos a hablar, perdón, es el sulfato de aluminio.
Bueno, el nombre químico del sulfato de aluminio es ácido sulfúrico. El nombre común es el sulfato de aluminio. Em, el sulfato de aluminio es un sólido cristalino, es blanco, incoloro e inodoro. em, y se utiliza principalmente para el tratamiento de aguas residuales, la purificación del agua, fabricación del papel y curtido de pieles. La parte de la peligrosidad de la sustancia em, que se presenta es que se puede afectar por inhalación, puede causar irritación en la nariz, en la garganta, en los pulmones, puede causar tos, respiración con silbido y hasta falta de aire. En la parte de la ingestión, tiene que ser una gran cantidad para que cause una irritación gastrointestinal. También el contacto con la piel y los ojos puede causar erupciones y sensación de ardor. En el caso del sulfato de aluminio, sí, el sulfato de aluminio que en la solución acuosa es que es corrosivo y fácilmente reacciona con el agua. Entonces, a nivel del contacto con los ojos es, este, mm, es peligroso y puede afectar en gran manera. En la parte de la carcinogenicidad, el producto no está registrado ni está regulado como un cancerígeno. Luego, los límites de exposición laboral, eh, como se ve en la presentación, para el polvo el respirable son 15 miligramos entre metro cúbico, para un total en una jornada de 8 horas. Eh, Luego, con 2 miligramos entre metro cúbico para una jornada de 10 horas y 1 miligramo entre metro cúbico para la fracción respirable para una jornada de 8 horas. Esto según lo que son estas, se me fue la palabra, estas instituciones, se me fue la palabra, bueno, no importa. La parte de la peligrosidad de la sustancia en incendio es que hay que utilizar un agente extintor adecuado para el tipo de fuego circundante. Esto recordando que anteriormente dije que cuando, cuando hay contacto con el agua, o sea, que reacciona fácilmente con el agua, entonces por eso hay que tener muy identificado el tipo de extintor que se va a utilizar en este caso. Se tiene que aplicar indirectamente para así desparramar el producto a granel y hacer que las partículas no queden suspendidas en el aire. Luego el sulfato de aluminio, él por sí solo no arde, pero si no, se puede utilizar agua sobre este, porque se produce calor y se produce ácido sulfúrico y esto sí es tóxico. Cuando se inflama, se producen gases tóxicos como el óxido de aluminio y el óxido de azufre. Para la utilización del sulfato de aluminio se tiene que utilizar vestimenta adecuada, un equipo respiratorio autónomo de presión positiva y aprobado especialmente para áreas cerradas. Y la parte de cuidados de manipulación, en la parte de almacenamiento se tiene que tener en un lugar seguro y fresco, además de seco, en el que posea buena ventilación, que no esté directamente al sol, no exponer tampoco a fuentes de calor y que no tengan daños físicos. A la hora de la manipulación, se deben utilizar envases originales que sean resistentes al ataque de ácido, principalmente acero revestido o acero inoxidable, fibra de vidrio, materiales plásticos como el polietileno y el polipropileno. Y aquí podemos observar la bibliografía que utilizamos para realizar esta presentación.
¿Ya terminaron? Sí, pero Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, voy a hacerles unos comentarios. Sí, es difícil como conseguir casos porque esto ocurre en el tiempo, no son casos agudos. O sea, la gente no se, y además la gente no se muere de esto. Pero sí, recuerden, súper importante, porque ahora con todos los equipos electrónicos que usamos, no siempre los vamos a estar usando en una posición correcta. Pero sobre todo uno usa el celular y tiene la mano en esta posición o a veces en la tablet, ¿verdad? Que uno la agarra así y son posiciones que no son normales y a largo plazo van a causar efectos. Ya ustedes vieron, cuando lleguen por los 40 me cuentan, ¿verdad? Si estoy todavía. Pero sí, sí afecta. Yo me acuerdo que cuando se empezaron a usar los mouse, obviamente uno lo usaba y nadie le decía a uno nada. Y me acuerdo que se me empezó aquí, un huesito, me empezó a doler tanto que yo sentía que no podía trabajar. Y ustedes saben que ya sin el mouse, pues es bien difícil porque las computadoras las diseñan para trabajar con mouse. Y entonces me acuerdo que le conté a mi hijo y me dice, mami, ese es el huesito del programador. Porque a todos los programadores les dolía, probablemente ya no pasa porque ya ahora les han dado instrucciones para usar el mouse correctamente, que es usarlo siempre con el brazo sostenido, nunca tener el brazo en el aire. Bien difícil, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en un sillón o en la cama, o que eso pasa, ¿verdad? Con las computadoras, que están Profe, yo sentados en también el piso tenía, en la facultad o algo así, ¿verdad? Entonces tengan ese cuidado porque la mano en esas posiciones, eventualmente los tendones empiezan a resentirse. Otro, por ejemplo, una vez yo cambiando una roseta en el cielo raso del cuarto, resulta que los tornillos estaban como flojos y empiezo a socarlos y obviamente esa es una posición que no es normal, entonces le pasa a los electricistas, ¿verdad? Eso porque ustedes van a tener gente a cargo que hace de todas esas cosas y pues con solo ustedes verlos van a darse cuenta de que tienen probabilidades de que a futuro van a tener algún problema, ¿verdad? Con el túnel carpal. El Profe, sulfato de aluminio. algo Ajá. que es así como importante ahora que está como de moda mucho la vida fit, ¿verdad? En los gimnasios pasa mucho esto, que las personas agarran muy mal las pesas. Eso pasa. Ajá. Cierto, muy cierto. Yo me acuerdo que cuando iba al gimnasio, a mí me explicaron cómo usar las pesas. Punto. Me lo explicaron y nunca más me volvieron a preguntar si las estaba agarrando bien o no, ¿verdad? Y yo veía que había mucha gente usando mal las pesas, usando mal las máquinas y ya como que los instructores se aburren y no le dicen más a la gente. Y la gente se daña mucho, la columna se daña los brazos, se daña los hombros, ¿verdad? Se daña la espalda a la hora de estar usando las máquinas. Tienen que tener ese cuidado, ¿verdad? Con eso de las máquinas, de las pesas. Yo me acuerdo que yo siempre tengo mucho cuidado y yo hago ejercicios en piscina y en algún momento uno no está viendo o exactamente, pero solo una vez me pasó que algo hice con la pesa un día porque como que me distrae y dejé de tener esa conciencia de que adentro del agua pues también hay que tener el cuidado que se tiene fuera del agua. Y se me hizo lo que llaman una gomita en la mano. Eventualmente se me quitó, ya como al año me desapareció, pero me apareció y en eso me acordé yo que en un momento que hice un movimiento, las pesas hay que sostenerlas siempre
teniendo la muñeca recta, no nunca hacer movimientos de esta forma con la pesa. Y yo me di cuenta perfectamente que lo había hecho, y con una vez me pasó un dañito, no fue muy, muy complicado, pero si alguien lo hace todo el tiempo, obviamente se va a dañar las manos. Una compañerita de mi hija del colegio, apenas terminó el colegio, empezó a trabajar, era en Intel, entonces le tocaba esos turnos que son de 12 horas, porque ellos hacen turnos de 12 horas para descansar 3 días a la semana. Bueno, entonces, y tenía que estar, era operaria y tenía que hacer un movimiento repetitivo. Cuando ella tenía como 25, 26 años, así como está Fernanda, empezó a hacérsele como una pelota en el brazo, antes del codo, y sencillamente tuvo que dejar el trabajo. Si la persona no puede dejar el trabajo, probablemente, si no la pueden cambiar a otra plaza, probablemente tenga que cambiar de trabajo, porque eso pasaba. Por eso, pues, es la utilidad de toda la parte, de todas las máquinas, herramientas que son cosas que ya no tiene que hacer la gente con la mano, sino que las hace una máquina. ¿No? Entonces, y recuerden que la mano, pues, es nuestra herramienta estrella, ¿verdad? Diseñada, tiene un montón de huesitos, un huesito que se quiebre o que se dañe, ya afecta el movimiento de toda la mano. Lo mismo pasa con los pies, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con los siguientes. Ajá. Perdón, es que a mí se me desconectó por un momento, pero ya estoy de vuelta por si me apuntó que me salí. Sí, no, ahí vi que yo me doy cuenta que a veces a algunos se les va internet y les vuelve, ¿verdad?